3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia se acerca al periodismo. El periodismo, que es una profesión que tiene mucho peso ético, mucho peso informativo, es el compartir el hecho acontecido con ustedes. Pues en el día de hoy vamos a hablar algo de un escritor, yo lo digo, el mejor cronista que tiene Cuba, pero bueno, ya esa es mi opinión personal, él no lo va a aceptar. Y me refiero a Manuel C. Díaz. Manuel C. Díaz es un periodista, cronista, bueno, novelista, tiene novelas, y lo tenemos hoy en Cuba y su historia con nosotros. Así que le damos la mayor bienvenida posible a un gran amigo, Manuel C. Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, de lo mejor. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Hace años que no venía. Hace años que no venía, sí, porque tú eres de la época de Albertini, aunque eres más joven que Albertini. Sí. Pero bueno, yo dije algo que puedo dar fe de ello, pero bueno, obviamente, yo considero a Manuel C. Díaz un buen articulista, columnista, novelista. Las novelas de él son exquisitas y por supuesto su mejor género, creo yo, es la crónica. Ha hecho crónica para recibir premios. Lamentablemente el escritor exiliado siempre anda por los desiertos desamparados. Es así, ¿no? Así no es, tenemos es difícil. el Ministerio de Cultura que nos apoye o que nos facilite becas y premios. Lamentablemente no tenemos eso. Estamos por nuestra cuenta. Pero bueno, yo quisiera que tú a los amigos oyentes le hablaras un poco de tu vocación, o sea, tu vocación como novelista, como periodista, como cronista, porque has hecho mucho y además tienes muchas cosas publicadas. Háblanos un poco de tu obra. En realidad todo comenzó cuando llegué aquí después de los indultos en Cuba en 1979. Y como todos nosotros tuvimos que empezar una nueva vida, tenemos el trabajo, los hijos, Claro. y la literatura y la vocación de uno como escritor o como periodista, había que irla dejando a un lado. Pero cuando las cosas mejoraron, yo tenía un poco más de tiempo, pues empecé y escribí mi primera novela, El año del Ras de Mar, que por cierto la presentaste tú Sí. en la Librería Universal. Y recuerdo esto, que después que pasó la novela, tú me sugeriste que debía buscar un espacio en algún medio de prensa aquí de Miami para seguir con mi carrera y darme a conocer. Y eso fue lo que hice. Sí. Traté en el Diario de las Américas primero y en el Nuevo Herald después, con el que he estado escribiendo por más de 30 años. Y se dio la gestión del Nuevo Herald. Perdón, ¿cómo? Que se te dio la gestión del Nuevo Herald. Sí. La primera reseña se la mandé a Gloria Leal, que en aquella época era la editora de Arte y Literatura. Sí. Y Ya fallecida, por cierto. ya fallecida, lamentablemente. Y la primera novela que reseñé se llamaba La tierra más hermosa, de un escritor español que se llamaba Joaquín Leguina. Pero la novela que yo presenté fue la del Ras de Mar, El año del Ras de Mar, sí. que es una buena novela, déjame decirte. Fue la primera, era corta. Sí. Después fui mejorando, yo cogí cursos de escritura creativa, porque una vez le comenté eso a Agustín Tamargo y me dijo, pero ¿cómo se aprende a escribir con esos cursos? Digo, claro. Y entonces me decía, Unamuno nunca cogió cursos y era un gran escritor. Digo, pero hoy existen aquí cursos y libros que te van enseñando los distintos aspectos de la novela, el comienzo, porque es toda una técnica que hay que, no solamente con talento o con impulso a hacerlo, se necesita cierta... No, la técnica para formar el relato. El trabajo, para documentarlo. Y cada género tiene sus características diferentes. No es lo mismo la columna periodística, no es lo mismo la crónica, no es lo mismo la reseña, no es lo mismo los cuentos, no es lo mismo una novela. Todo está... Claro.
Cada una tiene su peculiaridad y sus características, ¿no? Entonces, después que Gloria me publicó esa primera reseña, seguí escribiendo. Y después me propuso, y en aquella época yo viajaba mucho. Gloria me dijo, ¿por qué no escribes algo para la sección pasaporte de los viajes tuyos? Y empecé a escribir crónicas de viajes en general. Que después que tenía tantas crónicas, hice una que tenía como 60 crónicas, que se llamaba De Cádiz a Normandía. Sí. Porque empezaba con una crónica de la ciudad de Cádiz en España y terminaba con Normandía, que yo visité donde hubo el desembarco el día de. Y así, y entonces después publiqué Ese también, libro de crónicas es muy bueno, yo lo tengo. porque la crónica te permite ampliarte, puedes dar detalles históricos, detalles físicos. Bueno, además con la crónica nos ayudas a caminar contigo. Ese, ¿Te das cuenta? O sea, compartes con el lector. Yo me recuerdo las cosas que yo he leído tuyas de crónica, por eso yo lo digo. Yo te considero, Manolo, no porque estés aquí ni porque seamos amigos, porque somos muy buenos amigos, pero como cronista, gracias, Humberto. yo no creo que en estos momentos Cuba tenga un cronista del nivel profesional que eres tú. No lo creo. Yo recuerdo las crónicas de viaje, yo las comencé porque en los primeros viajes yo quería saber cómo, que alguien me orientara, cómo llego al aeropuerto, la cosa, los hoteles, y no encontraba mucha gente. Yo le preguntaba, personas que habían viajado, después me decían, no, yo no me acuerdo, en el aeropuerto, ¿cómo es esto? Y yo dije, bueno, cuando yo empiece a escribir las crónicas, lo primero que voy a hacer lo más específico posible, dar detalles, dar sugerencias, hoteles, porque las crónicas de viaje, en mi opinión, no pueden ser todas de carácter histórico. Porque tú empiezas a describir un castillo, empiezas a describir Claro. La Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, pero tú tienes que mezclarlo con cosas que te ocurren, Claro. los restaurantes, la comida, que son cosas importantes. Y yo mezclaba esas dos cosas y por eso que yo creo que Son muy entretenidas, tus crónicas son muy entretenidas. tuvieron además. éxito. Has viajado muchísimo y eso enriquece tu obra. Yo diría que sí. Ya no puedo viajar tanto. Ahora, yo quería aprovecharte que estás con nosotros en este coloquio, en este conversatorio amigable además, y literario y periodístico, porque hay un tema que a ti, como a todos los cubanos, pues obviamente te impactó, y es que has escrito mucho en tus columnas sobre, por ejemplo, los fusilamientos en Cuba, que es un tema que golpea el corazón de cualquiera, o sea, ver cómo un régimen se ha saciado con el crimen, con los cubanos que de una u otra forma han discrepado del camino escogido, ¿no? Háblanos un poco de Es eso. cierto. El primer texto de este libro, que se llama Cuba en memoria, Ahí está. y que puse república, castrismo y exilio. De manera que Mira, ahí tenemos en portada la portada del libro. la portada del libro. Le recomiendo a todos los lectores que tengan la posibilidad que no se pierdan este libro. Cómprenlo, además si van a conocer a un gran periodista, a un gran cronista. Y este es un libro doloroso, porque es un libro que él se mete en la memoria histórica de un país que en los últimos años no puede haber sufrido más, me refiero a Cuba. Yo creo que no hasta dónde va a llegar, sí. No, yo quería hacer el comentario de que la portada, en base a lo que dice República, castrismo y exilio, la República, el que hizo la portada, que es Kiko Arrondo, está representado por el Hotel Riviera. El castrismo, una escena de una calle habanera, media destruida, y el exilio con la Torre de la Libertad. Esos tres símbolos representan el contenido de este libro. Y el primer texto de ahí es los fusilamientos en Cuba, que empieza hablando de cómo estaba la ley de fusilamiento. Existía fusilamiento, la pena de muerte existía en Cuba, pero fue variando. Y voy detallando todo hasta que se llega a los fusilamientos de los primeros meses de la Revolución y después de los que empezaron. Porque la Constitución del 40 contemplaba la pena de muerte para delitos de traición, para grandes delitos. Después la Revolución
lo hizo un acto común, corriente, porque quería fusilar a todo el que discrepara de eso, hizo 3 cambios a la Constitución, de manera que pudiera ser legalmente. Era la muerte institucionalizada. Claro. Y ese primer texto tan amplio, ahí salen todos los que pasaron por las capillas, como tú, como Tommy Fernández Travieso, como muchos compañeros de nosotros que fueron condenados a muerte y tuvieron la suerte que le conmutaron en el último momento la sentencia, como a Tommy. Sí. Tommy le conmutan la pena porque era menor de edad. Era menor de edad. Se zapó porque ellos fusilaron a algunos menores de edad, pero bueno, en ese momento estaba todo el mundo atento al caso de Tommy. Nos referimos a Tomás Fernández Travieso, que está involucrado en la causa de Virgilio Campanería. Que esos sí fueron fusilados. Que sí fueron fusilados. Virgilio y Alberto Tapia Ruano, Tapita, el famoso Tapita, grandes amigos, grandes luchadores. Y tú lo mencionas. Sí. Después sigo con toda la parte esa del castrismo, todas las cosas que hicieron, con el presidio. También hablo del presidio de Isla de Pino, que aunque yo no estuve ahí, pero conocí muchos detalles, y ese texto que está ahí, esa crónica, vamos a decir, comienza con la construcción del presidio, que la idea era construirlo. Habían tomado como modelo una cárcel que había aquí en los Estados Unidos, no recuerdo ahora en qué estado, y terminó siendo totalmente diferente a lo que tenían en mente ellos, porque por primera vez aparecieron las circulares. Es decir, los edificios donde estaban los prisioneros eran de manera circular. Había otro en el centro que era el comedor, y entonces con toda esa historia, entonces después empiezo ya cuando llegan a llegar los primeros. Porque eso fue en el gobierno de Machado, ¿no? El gobierno de Machado, correcto. Cuando se construye el presidio Isla de Pino. 1930. Y después todo el relato, toda la parte cuando dinamitaron las circulares. Y mencionas algo de lo cual se ha hablado, pero hay que hablar cada día más, y me refiero al plan de trabajo forzado en Isla de Pino. Que tú mencionas un grupo de presos que fueron asesinados durante el plan, y ahí están, faltan algunos nombres, pero ahí están casi todos, de los prisioneros políticos que el régimen asesinó con el plan de trabajo forzado. Era un plan de trabajo esclavo que por supuesto violaba todas las leyes de derechos humanos en el mundo, porque el prisionero político no se le puede someter a trabajo esclavo. O sea, tiene toda una reglamentación que ellos pisotearon. Y las golpizas donde trabajaban los presos. Fue increíble, fue algo muy, muy difícil para los presos. Hasta que en el 67 cerraron el presidio. Sí, cerraron el presidio, pero no cerraron el maltrato. No, siguieron en otras prisiones. Sí. Lo cerraron y todo siguió por ahí. Y después, pues, tengo otros temas, que es el empeño de Cuba por infiltrar el exilio cubano. No solamente ya con agentes de la inteligencia cubana directamente, sino a través de músicos, de escritores, pintores, que uno piensa que llegan al exilio queriendo rehacer su vida, pero muchos de ellos, en mi opinión, son agentes de la inteligencia, y es la intención de ellos de socavar el exilio cubano, y maltratarlo, desprestigiarlo de todas las maneras. Vienen como servidores del régimen a hacernos daño y a defender algo que, por cierto, es indefendible. O sea, defender el comunismo cubano ya hoy, ni ellos mismos son capaces de defenderlo. Pero así todo, en su época, sí, infiltraron todo lo que pudieron en el exilio, con artistas, con agentes de seguridad, con intelectuales, en fin, de todo. Y después sigo cambiando de tema, y tengo temas ahí de la nostalgia del exilio cubano, los viejitos cubanos. Pero eso lo vamos a hablar en el segundo espacio, o sea, en la segunda mitad del programa. Para los que han sintonizado tarde, amigos de Cuba y su historia, en el día de hoy tenemos un privilegio, y es que hemos invitado a un periodista muy reconocido, cronista, Manuel C. Díaz,
que lo conocemos hace muchos años, gran amigo, gran periodista, y acaba de publicar un libro que es Cuba en su memoria, un libro estupendo para acercarse a la verdad dolorosa de un pueblo como el cubano. Ahí lo tienen en pantalla, Cuba en mi memoria. Es todo un recuerdo de parte de un periodista que quiere compartir con ustedes esa memoria. Lamentablemente la memoria es triste, es dramática. En la primera parte del programa, bueno, hemos hablado de su inicio en el periodismo, hemos hablado de los fusilamientos, que es uno de los horrores que deja el castrismo en la historia de Cuba, porque sí, cuando los españoles fusilaron a los 8 estudiantes de medicina, el mundo se estremeció con aquel fusilamiento, porque eran niños, eran jóvenes, eran adolescentes, algunos menores de edad, y los fusilan por un delito que no cometieron, de haber rayado una tumba, cosa que era falsa. En estos momentos el régimen castrista, si revisamos los archivos Cuba o los archivos del Instituto de la Memoria Histórica, tiene con nombre y apellido más de 4.000 cubanos fusilados. Eso te quería preguntar yo, si existía una cifra de la cantidad de... Exacta. La cifra y los nombres, la fecha en que fueron fusilados, la causa por la que fueron... Y ahí está el Instituto de la Memoria Histórica y está el Instituto de María Warlow, también que han documentado todo eso, con nombres y apellidos, todos los fusilados. Entonces, cuando nosotros vemos que el crimen de los estudiantes de medicina conmovió el mundo, suponemos que cuando esto termine y la gente revise los fusilados cubanos, obviamente el mundo se conmoverá nuevamente, ¿no? Porque si algo ha tenido el régimen comunista cubano es el haber dominado el tema propagandístico, el tema informativo. Pero los primeros fusilamientos sí crearon... Yo recuerdo que los periódicos americanos criticaban mucho que era un baño de sangre. Efectivamente, eran pero siguieron haciéndolo. Y siguieron haciéndolo, y entonces ya aquella reacción inicial de asombro, de vergüenza ante lo que estaba pasando, fue calmándose y ya siguieron haciéndolo. En menor cantidad, pero siguieron matando, asesinando cubanos. Asesinando, sin contar las torturas en las prisiones. Por eso es importante que se siga, todavía lo siguen haciendo, la película está Plantados, porque los plantados pasaron mucho más trabajo que... Plantados y plantadas. Y plantadas, también hay una versión de las mujeres, también que sufrieron mucho, y nadie recuerda eso y nadie lo conoce. Sí, ese es un trabajo interesante de Lilo Vilaplana, que es el que ha estado al frente de esos proyectos, y ahí están las dos películas. Y hay quienes dicen, pero ya eso pasó, ya eso hace muchos años, ¿no? hay que seguir insistiendo, hay que seguir denunciándolo, porque... Esa es una violación monstruosa, Manuel. Pero bueno, además de eso, otros textos que hay en el libro... Bueno, a mí me llama mucho la atención en este libro, bueno, es un hecho que cada vez que lo recuerdo, debo decir que me estremezco, me conmueve, que es el hundimiento del 13 de marzo. Me imaginaba que ibas a hablar de eso, porque el escrito que hay sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo está muy detallado. Y es que yo conocí a uno de los, no recuerdo el nombre ahora, que le mataron, murió casi toda la familia en el hundimiento, y él pasaba por un lugar donde yo trabajaba. Yo conversaba mucho con él. Él después escribió un libro. Y yo utilicé ese libro para los detalles de cómo llegaron, el grupo y el escrito. Sí, porque ahí mueren niños. Hay un niño que la madre lo levanta así. Ah, sí, eso está firmado. No tienen nada que están los niños aquí. El niño se llamaba, le decían Juanín al niño. Y ese niño cayó al agua y se ahogó. Sí. Eso. Pero se ahogaron como 10 niños o más. No sé la cifra, pero fueron varios niños y mujeres. Yo no sé cómo sobrevivieron tanto, porque cuando ese barco se viró completamente. ¿Cómo lo rescataron ahí? ¿Cómo estaba ahí? Y se salvaron muchos. Sí, se salvaron unos cuantos, para decir todo el crimen del remolcador 13 de marzo es uno de los crímenes
más sucio. Y después Fidel trató de justificarse. No fueron las tropas guardafronteras, fueron los propios trabajadores del puerto que veían que se estaban robando su medio de transporte, su medio de trabajo, y decidieron parar eso. Es decir, le quita la culpa a los guardafronteros, que eran unas lanchas que le llamaban Polenco, como invistieron, lo hundieron a propósito. No, lo del remolcador 13 de marzo, es increíble que no hayamos sido capaces de hacer una película sobre ese crimen. Es increíble. Porque no tenemos los recursos. No podemos permitir que se olvide ese crimen colectivo. Que quede impune eso. Porque, en fin. Pero bueno, por suerte, Manuel y amigos de Cuba y su historia, el colapso de Cuba lo estamos viendo día a día. O sea, es un país que no tiene vida, es un país que su pueblo de una u otra forma cada día sufre más cuando no son las epidemias, el agua, la comida, el azúcar, en fin, todo está colapsado en Cuba y eso va a tener su fin. Yo diría que sí. Yo siempre pienso que Dios me dé vida para poder ver verlo. Tantos cubanos amigos de nosotros que murieron sin poder ver Cuba Libre, que era el... Ahora, tú mencionaste una cosa que yo te interrumpí terminando en la primera mitad del programa, y es que también, y lo mencionas en el libro, o sea, cómo Cuba, por ejemplo, olvida a Celia Cruz, cómo la silencia, y otros artistas. Háblanos un poco de eso, porque eso es parte de un crimen cultural, de un régimen como el comunista en Cuba, que no ha sido capaz de respetar a sus valores. O sea, Celia Cruz es un valor cultural de Cuba que no tiene precio. Yo tengo un artículo sobre eso, sí. Recuerdo el entierro de ella. Y hay una anécdota ahí que yo cuento, que mi hija, criada aquí, quería mucho Celia Cruz. Y yo tenía conexiones con el productor que había traído Celia Cruz a un concierto. Y le dije, déjame entrar al camerino para ver si cogieron autógrafo para mi hija. Y me pasó, y yo no tenía ni papel ni pluma. Y le dije a Celia, no, para mi hija. Y me dijo, dame una pluma. No tenía. No trajiste pluma. Digo, no tenía papel. Y cogí una servilleta, Celia. Y me dijo, ¿cómo se llama tu hija? Y me firmó ella era... Y por eso relato todo eso, y relato el último concierto, el homenaje que le dieron a ella fue el Jackie Gleason, yo creo que fue. Sí. Y ella estaba enferma. Y después de eso, a poco tiempo murió. Y todo el velorio aquí, el entierro. Y después en Nueva York, que fue apoteósico. Sí. No, y curiosamente sigue prohibida Celia en Cuba, pero cada día se escucha más. Porque ahora con todos los medios que hay, esta combinación que hay ahora, de teléfonos, sí, y la inteligencia artificial, es más fácil llevar todo eso. Así pasaba con Chirino también. Antes había que llevar los casetes escondidos. Sí. Hoy en día ya... Ya no coges un teléfono y tienes toda la obra de Celia. Sí, yo sé. Y poco a poco Celia, me decía hace poco un cubano que salió de allá, me dijo, Alberto, cada día se oye más a Celia por todos los medios que tenemos de comunicación. Y eso, aunque no la pongan ellos en las emisoras, pero... No, porque un teléfono celular tiene más audiencia que cualquier emisora. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces... Pero bueno, ¿qué otra cosa nos queda para comentar en el libro? Por ejemplo, hay relatos de algunos eventos personales, pero que tienen que ver con Cuba también. Por ejemplo, hay un artículo ahí que se llama Mi abuelo Manolo, que era un asturiano. Yo comienzo diciendo que yo siempre creí que mi abuelo Manolo era gallego, porque en Cuba todos los españoles es gallego en la esquina, es gallego. Y resultó que mi abuelo era asturiano. Y una sobrina mía que estaba haciendo un árbol genealógico, tenía muchos detalles, no sé cómo consiguió en el municipio donde él nació, en España, y ella consiguió toda la información, el vapor en que salió de Gijón, y cuando yo estuve en Gijón, traté de rememorar la salida de mi abuelo de Gijón, y llegué al puerto, pero el puerto es completamente diferente, moderno.
Y yo no tenía manera de mentalmente decir, ver salir el barco mercante. Se llamaba Reina Cristina, no sé qué. Y yo pues cuento todo eso, la llegada de mi abuelo Manolo a La Habana, cómo rehizo su vida, cómo hizo una familia. Sí, aquí en el libro también te metes en el éxodo de Mariel, la radio cubana de Miami, ahí tenemos un gran amigo, pero háblanos un poco de Agustín Tamargo. Agustín, la radio cubana de Miami, que como sabemos ya está agonizando, si es que no está muerta ya. Tuvo uno. Bueno, pues todavía queda radio cubana en Miami. No sé, Alberto, Radio Mambilla la van a cerrar. Esa Radio Mambilla, ¿te acuerdas? Como Pérez Roura era una de las principales que llevaba la lucha con las manifestaciones. Esa noticia salió en estos días, que cerraban a Radio Mambilla. Por eso, ya está. Y yo siempre quise homenajear a la radio cubana de Miami desde los comienzos, los primeros años de los 60, que algunos periodistas cubanos en aquella época compraban espacio en emisoras americanas para transmitir cosas de Cuba, y así fue creciendo. Y después fue la WQA, no recuerdo los nombres, pero ya en los 80... Bueno, también, Manolo, la técnica moderna, con todos los teléfonos, le da a la radio, no que le quite importancia, pero hay otras alternativas radiales. Se le está quitando importancia a la radio y hasta a la televisión. Ahora cualquiera coge una cámara y hace un podcast. En YouTube, la gente que viaja y hace comentarios de los viajes, cosas políticas, cosas... Es increíble. Las emisoras de radio perdieron mucha audiencia, y la televisión también está. Manolo, nos quedan 3 minutos de programa. Hemos hecho un recorrido coloquial de tu obra, de lo que es la crónica periodística, pero en esta parte final, ¿qué se te ocurre decirle al pueblo de Cuba, a nuestros oyentes, sobre lo que piensas escribir, lo que buscas con tu escritura? Háblanos un poco de la responsabilidad que tiene un periodista que como tú, que tiene en sus manos la posibilidad de contar y de escribir y de compartir. Yo ahora tengo menos oportunidad porque ya no estoy escribiendo en opiniones, sino solamente reseñas literarias. Pero cuando yo escribí en opiniones, se lee mucho en Cuba las cosas que salen en el Herald. Y yo quería tocar temas cubanos en la sección de opiniones. Ya no puedo hacerlo, pero a través de los libros lo que hago es que reseño los libros de los escritores cubanos que están aquí. Bueno, pero es una labor importante también. Sí, los escritores cubanos no tienen quien los promueva, como estábamos hablando hace un momento afuera, sí. Y por eso ese espacio mío de reseña literaria, lo que procuro es darle una ventana, darle un espacio a esos escritores que contra toda esperanza siguen escribiendo novelas, siguen escribiendo y lo más curioso, Manolo, y debo decirlo ya en este minuto final, en toda tu obra, desde El Ras de Mar, que yo tuve el privilegio de presentarla, tu obra crónica, tus crónicas de viaje, tus artículos de opinión, Cuba está en el corazón de tu obra, o sea, sí está. No te apartas de Cuba en nada. Y lamentablemente tenemos que despedirnos, porque con Manolo pudiéramos estar hablando de muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, te agradecemos mucho tu presencia y le recomendamos a los amigos de Cuba y su historia que no se pierdan Cuba en mi memoria, de Manuel C. Díaz, que lo tenemos hoy con nosotros. Ha sido un privilegio poder hablar del periodismo, de la importancia de la ética periodística. Gracias, Manuel C. Díaz, por estar con nosotros. Gracias a ti, Alberto, por haberme dado la oportunidad de estar aquí, conversar. Y nos vemos, amigos de Cuba y su historia, el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de